¿Te ha pasado que en Power BI has trabajado con horas, pero no puedes ver los resultados que tú esperas? Bueno, veamos la siguiente demo y veamos cómo podemos solucionar esto. Yo creo que todos alguna vez hemos trabajado de esta manera en Excel, donde tenemos las horas ya en formato hora, minuto y segundo, y nosotros simplemente hacemos un cálculo de todos estos valores y sacamos la suma. Ya acá me estoy poniendo en el caso que tengamos un tiempo de tensión, en un chancador, en una molienda, o en algún proceso minero, no necesariamente proceso minero, cualquier tipo de proceso donde nosotros contemos horas. ¿Ya? Para hacer la suma de estos valores, lo único que nosotros tendríamos que hacer, voy a borrar este cálculo que voy a hacer, acá en Excel es muy fácil, yo pongo la función suma, sumo todos estos valores, voy a arreglar acá la fórmula, sumo todos estos valores y me da 24 horas. Ningún problema acá en Excel, súper fácil. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si replicamos esto mismo en Power BI? Entonces, yo voy a copiar estos valores que están acá, voy acá al Power BI, voy a pegar estos datos acá al Power BI, voy a copiarlos y esto lo voy a llamar prueba de horas. Yo voy a cargar esta data, espero que se cargue dentro de Power BI. Y una vez que se cargue estos datos, una tablita bastante pequeña, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces esta tablita quedó acá, voy a agregarla acá. Y una de las primeras cosas que nosotros podemos notar, y yo agrando un poquito acá, nos fijamos que no hay un total. Cuando trabajamos con columnas calculadas nos aparece en el tiro ese total, ¿ya? Pero acá no nos aparece ese total. ¿Por qué? Porque está con formato hora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Una de las primeras ideas, de hecho, una de las ideas que yo tuve al principio, me imaginé que esto simplemente uno podría sumarlo con una función muy común que uno usa bastante en Power BI, que es la función sum. Me imaginaba que era una suma común y corriente. ¿Ya? Entonces probemos. Si yo pongo acá suma de horas, uso la función sum, y acá yo voy a hacer el cálculo simplemente de la hora. Pongo el cálculo de hora, este es de la sum, acá al igual, y sum acá de la prueba, de la tabla prueba, horas, de la columna horas, ¿ya? Entonces yo ya creé la columna sum, recuerden que suma cada uno de los valores correspondientes, arrastro esta medida hasta acá, y fíjense que uno de los pequeños problemas que tenemos es ese, ¿ya? Pero dejémoslo en horas, nos interesa saber la suma de las horas. Entonces yo voy acá a formato, busco simplemente las horas, voy a colocar este, podría dejar este, o voy a dejar este si no me equivoco que está acá, y vemos que hay algo totalmente distinto, si bien las horas coinciden con los valores del contexto, pero el total no es el valor que nosotros estábamos esperando encontrar. ¿Ya? Si nosotros hacemos acá, buscamos el valor que nos tiene que dar es 24,3. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos un pequeño problemilla que el Power BI hay que trabajarlo de forma distinta versus el Excel. ¿Ya? Entonces vamos directamente ya a la demo que tenemos preparada. Entonces vamos a ver tres casos particulares. Vamos a ver un caso A, cuando simplemente nosotros tenemos una columna de puras horas, lo tenemos acá con decimales, incluso es esta hora, y la vamos a ver cómo podemos trabajarla para llevarla a esa hora y después poder sumarla y tener el total de las horas acumuladas, o la suma de todas las horas que nosotros tenemos. Vamos a ver un segundo caso, que es el caso particular que nosotros teníamos de la misma manera, donde tenemos ya el formato con las horas de HHMMS, ¿ya? Lo vamos a trabajar también de esa manera. Y el tercer caso que vamos a ver es cuando nosotros tenemos diferencia entre diferentes fechas con diferentes horas, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos hacer este cálculo en Power BI. Entonces, vamos a pasar directamente a la demo. Vemos el caso A, caso B y caso C. ¿Ya? Entonces, pasemos primero al caso A. Hacemos el análisis, nosotros tenemos horas, tengo 5,41 horas. ¿Ya? Entonces, veamos una pequeña presentación de cómo hay que pensar la lógica de este ejercicio. La lógica de este ejercicio, lo primero que nosotros tenemos que saber, y esto es algo muy básico, que nosotros sabemos que una hora equivale a 3.600 segundos. Ya hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. Supongamos el siguiente ejemplo, que yo tengo
si no me equivoco acá, tengo 500 segundos, ¿ya? Y esto yo tengo que buscar una idea, o sea, tengo 126.500 segundos, perdón, y esto lo tengo que transformar de alguna manera para poder convertirlo en horas, ¿ya? Si nosotros hacemos esos cálculos de cómo convertir segundos en horas, vamos a fijarnos que tenemos que tomar en consideración tres cosas. Para tener el resultado que nosotros esperamos, necesitamos las horas, los minutos y los segundos, ¿ya? Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo lo que tengo que hacer, 126.500 lo tengo que dividir por 3.600, ¿ya? Y eso me da un total de 3,51 segundos. Acá es un valor aproximado, da mucho más decimal. Ya no quise agregar todos los decimales solamente para el ejemplo. Ya, acá tengo la cantidad que van a ser 3 horas. Van a ser acá las 3 horas, ya las tenemos listas, pero me sobran 0,51 horas. Ya, ¿qué hago ahora? Esas 0,51 yo lo multiplico por 3.600 para tener la cantidad de segundos que a mí me faltaron que no están considerados acá. Y esos 3.600 que lo multiplico por 0,51 me da 1.836. Yo lo voy a dividir por 60 para simplemente tener los minutos. Fíjense, ya tengo la hora, tengo los minutos y me sobran los segundos. Y lo que yo luego tengo que hacer, como ya tengo los segundos, si yo sumo cada uno de estos tres valores, yo voy a tener las horas que yo necesito, ¿ya? Pero la lógica que yo tengo que hacer acá ahora, tengo que pensar que esas 3 horas que tengo acá, yo tengo que multiplicarla por 10.000 para tener la cantidad de segundos que van a cubrir todo el rango de los valores que nosotros necesitamos. Después los minutos los voy a multiplicar por 100, pero la idea también, acuérdense, tengo que tener esto que está acá. Tengo que tenerlo acá en 1000, acá lo tengo que multiplicar por 100, o sea, 10.000 por 100, y acá simplemente lo dejo como un segundo, con la idea de que yo puedo tenerlo en este formato que está acá. Esa es la idea que nosotros necesitamos trabajar acá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasemos de nuevo directamente a la demo. Y lo primero que nosotros necesitamos hacer es crear una columna calculada donde yo necesito convertir sí o sí esta columna que está acá en segundos, ¿ya? Y esta, en este caso, para el ejemplo A es bastante sencillo. Voy a crear una columna calculada y acá simplemente esa columna la tengo que multiplicar por 3.600 para yo tener los segundos que yo necesito, ¿ya? Entonces esta columna yo la voy a llamar horas. Acá voy a agrandar un poco para que se vea mucho mejor. Y este tiempo de detención, total, acá si no me equivoco es horas. Este es horas. Tiempo en horas, que es este que está acá. Acá, tiempo en horas. Acá yo me estaba equivocando, estaba seleccionando la tabla de horas. Acá fue un error mío. Podemos quitar este error y vamos a ir a la tabla que nosotros trabajamos. Es una columna calculada. Por lo tanto, voy a borrar esta hora que tengo acá. Voy acá a eliminar del modelo. Y como es una hora que yo necesito calcular, voy acá a la tabla que yo estoy utilizando, la tabla hora. Ahí sí, voy a crear una nueva columna. Y esta columna la voy a llamar hora. Y acá voy a llamar al tiempo de tensión, que es la columna donde están mis valores, que son estos valores que están acá. Entonces voy a poner tiempo de tensión. Acá tiempo de tensión. Tiempo de tensión que está en horas, que es esta columna que está acá. Total de tensión, hora. Selecciono esto y esta yo lo voy a multiplicar por 3.600 para tener todo esto en segundos. Yo simplemente doy enter acá. Voy a arrastrar hacia acá los segundos
Y acá yo tengo que quitarle la cantidad ya de decimales. Voy a quitar acá los decimales. Yo tengo 541 equivalen ya a 19.476 segundos. Esa es la primera parte de lo que nosotros estábamos haciendo. Ahora, lo que yo necesito hacer es crear una medida. Y esta medida me va a permitir tener el cálculo necesario para yo obtener el valor que yo necesito. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que yo tengo que hacer es crear mi medida. Voy a aprovechar de crearla acá misma. Voy a crear nueva medida. Y esta medida yo la voy a llamar de la siguiente manera. Acá voy a llamar horas totales. ¿Ya? Y estas horas totales, simplemente voy a crear una variable primero y voy a sumar todos los valores de la columna calculada que yo había creado. ¿Ya? Entonces, simplemente le voy a llamar T de tiempo o total, relativo a lo que ustedes necesiten, y voy a usar la función sum y voy a usar DHR, que era la columna calculada que nosotros calculamos. Ya voy a crear otra variable y esta variable le voy a llamar h. Voy a crear otra variable, esta variable le voy a llamar minutos. Voy a crear otra variable y esta variable le voy a llamar segundos. Ya vamos por parte y vamos a ir creando esto para que se entienda más o menos la lógica que nosotros necesitamos crear. ¿Ya? Entonces, las horas, lo que yo voy a hacer, voy a llamar a la función que yo había creado. Pero si ustedes necesitan crear funciones, recuerden que la función var guarda la información y yo puedo llamar una variable anterior y yo puedo utilizarla. Entonces, yo creo una variable acá, esta variable que estaba acá, yo la voy a utilizar ahora en las horas y esto simplemente yo lo voy a dividir por 3600. ¿Ya? Y una vez que yo le divida por 3600, entonces me va a calcular las horas que yo necesito o que estoy construyendo en ese momento. ¿Ya? Una vez que yo haga eso, lo que yo tengo que hacer es crear ahora el tema de los minutos. ¿Ya? Y para crear acá los minutos, lo que yo tengo que hacer ahora, acá me voy a minutos y voy a crear una medida de nuevo. Voy a colocar el tiempo y a este tiempo yo lo voy a restar, perdón, las horas que lo voy a multiplicar por 3600. Recuerden la lógica que nosotros estábamos utilizando cuando yo les mostré la PPT, donde sería la lógica que nosotros estábamos haciendo. 3600, ¿ya? Y a esto yo lo tengo que dividir por 60 para tener los segundos. ¿Ya? Acá estamos sacando los minutos, la misma lógica que habíamos visto en el ejemplo. ¿Ya? Y acá yo uso una medida que se llama in, y acá redondea a un número entero. ¿Ya? Esto va a redondear a un número entero sin la necesidad yo de tener que estar buscando, acá me falta agregar un paréntesis más, acá me falta agregar un paréntesis, y el paréntesis que me falta agregar era este que está acá. Ya, acuérdense que nosotros estamos revisando acá el ejemplo que teníamos acá de la PPT, que era este. Entonces, nosotros estamos calculando ese 351, ya la calculamos, después calculamos los minutos y después tenemos que hacer exactamente lo mismo para los segundos. ¿Ya? Entonces, para los minutos ya hicimos el cálculo que nosotros necesitábamos acá y ahora vamos a ir directamente ya a los segundos. Y para los segundos, nosotros vamos a agregar otra medida, pero me faltó algo acá que necesito poner en, que es el me devuelve un número entero. Ese número entero me va a hacer que, por ejemplo, me da 3,5, me da 3,2, me da 3,1, siempre me va a entregar el entero de ese valor, ¿ya? Ya dice, rondea el número hasta el entero inferior más próximo, ¿ya? Eso es lo que hace esa función. ¿Ya? Y acá voy a usar otra función que se llama mod. Y acá dice, devuelve el resto tras dividir un número por un divisor. ¿Ya? Esto también prueba una prueba lógica. Pongo el tiempo de nuevo, que es la primera variable que yo estoy utilizando. Y esto yo lo voy a dividir por 60, que es, o sea, acá lo que yo estoy haciendo lo tengo que ir por 60 porque si yo tengo, por ejemplo, no sé, 0, y algo, acuérdense que estamos viendo acá la lógica de los segundos,
Yo tengo eso, lo divido por 6 para tener los segundos que yo necesito. Ya, una vez que ya tengo estos valores que están acá, lo que yo tengo que hacer ahora es retornar esto, retornar, y acá lo que yo voy a hacer, voy a multiplicar las horas, los voy a multiplicar por 10.000, ¿ok? Más los minutos, y fíjense que toda esta variable la fuimos creando, la voy a multiplicar por 100, más los segundos, ¿ya? Entonces yo tengo todo ese tiempo que está acá, yo doy Enter, acá creamos nosotros una medida, y esta medida nosotros la vamos a llevar hasta acá, y fíjense que ahora sí ya tenemos una parte, ¿ya? Pero en este momento nosotros tenemos los segundos, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos convertir esto en hora, ¿ya? Entonces yo voy acá en hora, acá en formato, coloco 00, 00, 00, y fíjense que ahora ya tenemos que los 5:41 horas equivalen a 5 horas con 24 minutos con 36 segundos. ¿Ya? Esos 10.000 que hicimos acá era para pasar acá, fíjense que 1, 2, 3, 4. Entonces yo lo multiplico esos 4 por los 10.000, me va a dar estos valores que están acá. El minuto se lo multiplico por 100, me va a dar estos valores que están acá. Y el segundo simplemente lo dejo tal cual. Y se fijan, avanzamos bastante con este tema de este ejercicio. Y acá me faltó obviamente que el minuto, si yo lo divido por 60, me da los segundos. ¿Ya? Ahí me faltó mencionar acá esta parte. Entonces, esto vamos a dejar acá para convertir horas, para convertir segundos, o sea, minutos, y estos para convertir segundos. ¿Ya? Entonces, ya hicimos la primera lógica que estaba acá. ¿Ya? Esa es la parte A. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué hacemos con la parte B. ¿Ya? Esto que está acá, nosotros tenemos que dejarlo en formato segundo. ¿Ya? Es diferente como teníamos acá. Acá teníamos, ya tendríamos en hora. Entonces, esto tenemos que dejarlo en formato segundo. Entonces, veamos cómo podemos hacer esto. Si nosotros hacemos la misma lógica que hicimos recién, vamos a generar un error. ¿Qué pasa si probamos esa lógica que hicimos recién? Entonces, yo voy acá, esta tabla que está acá es esta, voy a crear una nueva columna calculada, voy a dejar simplemente el nombre columna por esta instancia, y voy a colocar horas multiplicado por 3.600. ¿Ya? No tiene sentido esto, pero siempre es bueno verificar cuando uno tiene una duda y quiere que su resultado tiene que dar, entonces probemos. ¿Ya? Pongo 3.600 y yo voy a arrastrar acá la columna y no me da los valores que yo estoy buscando. Fíjense que yo acá ya tengo el resultado correcto y acá 12 horas corresponden a 43.000 segundos. Yo voy acá al ejemplo que teníamos acá, tengo a 1.800. Entonces no es el resultado que nosotros estábamos buscando. Entonces voy a quitar esta columna que está acá y esta columna la voy a eliminar. Voy a eliminar del modelo y vamos a hacer cómo es la forma que nosotros tenemos que hacer este cálculo que está acá. Ahora nosotros vamos a hacer como la parte inversa de lo que nosotros hicimos anteriormente. Entonces voy acá en tiempo en hora, voy en una nueva columna y lo que yo voy a hacer acá, voy a aprovechar algunos comandos que tiene esta función. Esto voy a colocar acá, que es horas en duración. Acá la duración, nosotros puse duración. Y acá también voy a usar unas variables. Fíjense que las variables le van a servir para muchos. Voy a colocar acá hora. Y acá voy a usar la función OR, que es de la función de hora. Y acá voy a elegir la columna horas, que es la que yo estaba trabajando. Acá es horas, tiempo en horas, es esta, horas. ¿Ya? Y esto yo lo voy a multiplicar por 3.600. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Cuando me identifique las horas, esas horas me las va a multiplicar por 3.600. ¿Ya? Cuando yo pongo bar, pongo minutos, acá acuérdense, estoy primero calculando las horas, después voy a calcular los minutos, después, luego los segundos, voy a hacer la misma lógica, voy a usar la función minute,
acá horas, y esto yo lo voy a multiplicar ya no por 3.600, sino lo voy a multiplicar por 60. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener los segundos totales. ¿Ya? Y por último, los segundos, voy a usar la función second de segundo nomás, y voy a dejar acá las horas. ¿Ya? Y acá voy a retornar la suma de esto, que es h más m más s. ¿Ya? Voy a dar enter acá, y esta columna parece que todavía no la he creado. Ahí sí, ya la creé. Hora de duración, la voy a agregar. Y acá ya tenemos las 43.000 segundos. ¿Ya? Entonces, vamos por una parte. ¿Ya? Como yo ya había creado la fórmula para no estar creándola tantas veces, yo voy a volver acá. Si no me equivoco, era horas totales. Voy a copiar toda esta fórmula que está acá. Voy de nuevo acá a la tabla es tiempo en horas. Y voy a aprovechar que da la misma medida, pero lo único que está cambiando acá es la columna que yo voy a seleccionar. Entonces voy a dar Enter, horas totales 2 voy a llamar acá, y estas horas en HR yo las voy a cambiar. Tengo que hacer la función sum, sumar todos esos valores que corresponden a esos valores que están acá, y ese es, voy a colocar horas de duración, columnas, parece que fue el nombre que, tiempo en horas, ese no es. Este está en la tabla tiempo en hora duración. Esta es la función que yo tengo. Como yo ya creé la fórmula, calculé solamente la columna, esta fórmula ya está hecha, solamente lo único que cambio, fíjense, y por eso son tan importantes las variables, porque lo único que está cambiando es esto que está acá, el cálculo. De hecho, está cambiando esto nomás, el cálculo de la función sum. Todo lo demás se mantiene igual y yo puedo reutilizar esta fórmula. Ya, yo doy enter acá, horas totales 2, y voy a agregar esto que está acá. Vamos a achicar un poquito esto. Ahí, vamos a agrandar un poquito más. Esto lo vamos a correr un poquito más acá. Y fíjense que ya tenemos una pequeña aproximación. Vamos acá en horas totales. Vamos a darle el formato 00, 00, 00, doy enter. Y fíjense que ya tenemos las horas que nosotros ya teníamos acá. Y acá tenemos la sumatoria de todas estas horas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí yo creo que ya no tenemos ningún problema. ¿Ya? Veamos el ejemplo 3 o el caso 3, que tenemos diferencias de, tenemos un tiempo inicial y tenemos un tiempo final. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear una columna calculada. Voy a seleccionar esta que está acá. Esta columna se llama diferencia de horas. Voy a ir acá. Voy a crear una columna calculada y luego voy a utilizar una medida DAX para crear esta fórmula que está acá. Acá vamos a colocar diferencias 2, ya la había creado, entonces voy a colocar diferencia 2 para no repetir la fórmula. Y acá voy a usar una fórmula de inteligencia de tiempo, que es that different. Acá me pide una fecha, por lo general te pide la fecha de inicio. Acá inicio, menos la de término, creo que lo había colocado acá, término. Y esto yo le puedo decir que cómo me va a entregar los resultados. Bueno, yo quiero que me entregue los resultados como segundo. Entonces damos enter. Tengo acá la diferencia 2. Y estos resultados me lo dan en segundos. Fíjense, voy a agrandar un poquito esto. Voy a checar esta fórmula que tengo acá. Acá tengo las mismas fechas y acá tengo la diferente hora, pero fíjense que hay una diferencia de 5 segundos. ¿Ya? Entonces ya tengo ese resultado acá, como para verificar si esto está bien. ¿Ya? Ahora, el mismo ejercicio, solamente que ahora vamos a utilizar la medida que nosotros habíamos colocado. Esta habíamos colocado como hora 3. Voy a copiar esto. Vamos acá, diferencia. Voy a crear una nueva medida. Allá que hay una hora ya hecha, entonces voy a colocar hora 4. Acá voy a colocar hora 4 para no duplicar. El DAX no me deja mantener los mismos nombres de las medidas. Y acá simplemente voy a colocar acá la diferencia. Diferencia 2.
damos Enter y agrego acá las horas. Hago el mismo ejercicio, cambio el formato, 00, 00, 00. Y fíjense que ahora sí tengo la sumatoria total de los tiempos acá, de esto que estaban acá. Entonces, de esa manera ustedes pueden trabajar con tiempos acá o con horas en Power BI para sus ejercicios, ¿ya? Y si ustedes quieren saber más cosas de minería o tiempos, yo les recomiendo que tomen el curso con PB Minería para que sigan aprendiendo más de este tipo de información o más de este tipo de cosas, ya que les va a servir bastante para su profesión o para lo que ustedes necesiten. Acá está mi curso, acá está el link va a estar acá en el canal de YouTube. El curso está muy barato, que sí aprovechenlo y nos vemos en una siguiente ocasión, que sí nos estamos viendo y muchas gracias por estar acá junto a PBI Minería.